Doctor Carlos Sánchez, usted me va a decir cuál es puntualmente su cargo. Yo estoy de secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación. En mi secretaría, cuando el profesor Graubach asume el ministerio, históricamente Educación siempre tuvo una sola secretaría, que era la de Educación. Él generó 3 secretarías, una para el área administrativa, la de Educación para las escuelas y lo pedagógico, y la de Relaciones Institucionales, porque recuerdo cuando me convocó, me dice: hoy el desafío de la educación, para responder a ese desafío, la escuela sola no puede. Entonces necesitamos que toda la sociedad, las instituciones, organizaciones, municipios, se comprometan con la tarea educativa que naturalmente debe desarrollar la escuela. ¿Lo puedo interrumpir? Relaciones institucionales. Siempre escuchamos estos términos y muchas veces tenemos que bajar ese lenguaje para que todo el mundo comprenda y le pongamos dinamismo a las palabras, porque muchas veces también pasa por eso, ¿no? El ponerle dinamismo a las palabras hace que sean comprendidas desde otro lugar. Yo le pregunto, señor, relaciones institucionales, ¿usted qué es lo primero que viene a su cabeza? Bueno, en realidad es vincular las instituciones existentes en el sistema educativo, la escuela en primer lugar, las direcciones de nivel, las secretarías, subsecretarías, equipos de trabajo, con otras instituciones del propio gobierno provincial, que a veces no trabajamos coordinadamente, con las universidades nacionales y privadas. Hemos constituido el Consejo de Políticas Educativas de la provincia, donde participan gremios, universidades, entidades de educación de gestión privada, para la elaboración de la nueva ley de educación que se hizo en el 2010 y para todo lo que es marcar las líneas generales de la política educativa que tienen que trascender una gestión de gobierno. O sea, tenemos que acostumbrarnos a generar líneas de política que trasciendan las propias gestiones. O sea, en este sentido, en nuestra gestión de Unión por Córdoba desde el año 99, si bien ha cambiado ministros, siempre hemos, desde el Pacto de Calidad Educativa firmado en el año 99 hasta ahora, usted va a poder ver una línea de política educativa, de política de Estado, que lleva a una educación para todos, a una educación de calidad y a una educación que realmente forme integralmente y permita integrarse a nuestros niños y jóvenes al mundo de los estudios superiores, al mundo del trabajo y a la construcción de ciudadanía. Difícil función, difícil tarea, ha entablado. ¿Qué hay que hacer desde la presidencia del CONADIS? Desde CONADIS estamos trabajando acompañando el deporte adaptado en la accesibilidad en escuelas principalmente. Nosotros confiamos y creemos que los grandes deportistas surgen del acompañamiento de las familias en su etapa inicial y de que la escuela sea un espacio adaptado y adecuado, no solamente en la parte estructural, sino en los profesores de educación física. Confiamos que efectivamente hay que hacer adaptaciones curriculares porque hoy los chicos con discapacidad, que en el mejor de los casos van a una escuela adaptada, se quedan afuera a la hora de participar en la parte de educación física, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho con el Ministerio de Educación. Si bien ahora la Secretaría de Deporte pasa a Jefatura de Gabinete, la Subsecretaría de Educación Física queda en el Ministerio de Educación porque entendemos que desde ahí es donde se tienen que empezar a formar los grandes profesionales que luego el día de mañana vamos a tener acá en Argentina, sean personas con discapacidad o sin discapacidad. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de accesibilidad muchas veces tenemos el reduccionismo de creer que es una rampa y un baño, pero en realidad digamos, ya está evaluado lo que es, a lo que nos referimos cuando hablamos de accesibilidad, que es el diseño universal, que es entender desde el momento en que la persona llega a un establecimiento, cómo nos referimos a ella, los diseños comunicacionales, el entendimiento que esa persona tiene sobre el establecimiento donde está accediendo, sea un aeropuerto, un puerto, cualquier estación terminal de ómnibus, que las personas quienes reciban y puedan comunicarse con esas personas también puedan hacerlo del modo adaptado y suficiente para que la persona pueda desplazarse luego y bueno, acabar con lo que tenga que realizar en ese lugar. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, en cada uno de los espacios donde la persona transita, hay que tener un enfoque particular que no solamente es la reducción de una rampa y un baño. ¿Tendemos hacia lo que llamaríamos la ciudad amigable?
tendemos a lo que sería la ciudad sustentable, ¿no? Una ciudad en donde efectivamente la sustentabilidad incluye la inclusión de todos como personas. Efectivamente nosotros confiamos que la inclusión de las personas con discapacidad hace mejor al colectivo de las personas. O sea, creemos realmente que enriquece, no porque la persona con discapacidad tenga algo que en sí la sociedad, digamos, carezca, sino porque efectivamente la diversidad hace que todos como seres humanos seamos mejores personas. Creemos en eso y por eso es que tenemos una política en donde forzamos a que todos los espacios sean inclusivos, forzamos a que las currículas, digamos, se ayornen a lo que es hoy el siglo XXI, a que los espacios de atención al público, al ciudadano, sean una confitería o sea una atención al público desde el punto de vista de una oficina pública, sean realmente accesibles. Ese cambio cultural, digamos, obviamente lleva tiempo. Lograr que una persona, digamos, deje de ir a un establecimiento porque dice no aceptamos personas por racismo negras, y vos lógicamente no accedes a ese lugar porque no te representa esa imagen. Bueno, si hoy un espacio no es accesible, tampoco deberíamos ir a ese lugar. Digo, siendo una persona con o sin discapacidad. Cuando logremos no solamente esperar que desde el Estado se regulen las cosas, y nosotros como ciudadanos estemos empoderados de nosotros definir cómo queremos que sea la realidad de la Argentina, realmente ahí el cambio va a ser de fondo y confiamos en eso. No le queremos quitar más tiempo porque estaba con la comitiva de la vicepresidenta, están por salir como para que no pierda el helicóptero. Muchísimas gracias por sus comentarios y desde aquí de Punilla estamos trabajando en distintos municipios precisamente en esto, tratar de modificar conceptos. Muchas gracias, muy valioso. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Cuál fue el disparador para que todo esto cambie, Maite? Mira, yo creo que esto, yo siempre lo asimilo como al colectivo de lo femenino, ¿no? Que llevaba también mucho retraso y de golpe fue como la masa crítica, ¿viste? Que dicen que la masa crítica es como que vos vas poniendo una serie de pelotitas y por ahí la última es la que genera todo el envión. Sí. Y yo creo que nosotros estamos exactamente igual. Por eso yo advierto a la sociedad, a los funcionarios que todavía no lo entienden, a aquellos que todavía, esos empresarios que todavía dicen, pero ¿para qué hacer una puerta de 80? ¿Qué me va a pasar? ¿Para qué hacer una rampa? ¿Para qué invertir en esto? Yo advierto, este es un colectivo que viene retrasado, con mucho envión e imparable. Hace poco tiempo vimos cuando tocaron las pensiones por discapacidad en la Nación. Tuvieron que retroceder. ¿Y por qué tuvieron que retroceder? Porque se habían equivocado. Totalmente. Se habían equivocado. Bien porque se reconocieron el error, mal por tocar donde crees que vas a ahorrar y no estás ahorrando. No ahorra un país ni sale al flote porque le saquen las pensiones a las personas con discapacidad, ¿no? Lo que pasa es que a veces cometemos siempre el mismo error, ¿no? Cuando se cometen abusos, en vez de contemplar a dónde estuvo el problema, se decide bajarlo de forma general. Y eso es muy argentino. Eso pasa muchas veces, ¿no? Y terminamos siendo injustos con quien no tenemos que serlo. Mira, yo creo que ante una aseveración siempre hay que tener una confirmación. A mí me preguntaron, yo dije, no toquen ninguno de los que tenga CUD. CUD es el certificado único de discapacidad, porque ese certificado está firmado por 3 profesionales. Exacto. Quedamos así. Tocaron los que tenían CUD y tocaron las otras pensiones que por ahí pueden revisarse, yo creo que sí. Pero vuelvo a decir, no es por ahí que ahorra un país. El país ahorra con buenas inversiones, el país ahorra con proyectos que generen trabajo, el país ahorra en planes sociales cuando le damos y le proporcionamos una posibilidad de trabajar a la gente, que no es que sean vagos. Digo, si no tienen dónde trabajar, bueno, es a la vista. Entonces, estas son las cosas que son los grandes proyectos del país. Si vos me decís que Argentina tendría que salir de la táctica y pasar a la estrategia, poder planificar a largo plazo, dónde invertir, dónde hacer las cosas, y estas cuestiones no se pueden tocar. Es que ahí es donde cuesta más, planificar a largo plazo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Pasa por una cuestión de individualismo? Esto lo hice yo, esto lo voy a hacer yo, esto lo generé yo, por una cuestión de no ser generoso con el otro desde el conocimiento. Y cuando salgamos de esa mediocridad vamos a andar mejor. Yo creo que sí. Yo creo que cuando nos acostumbremos y salgamos de esta Argentina quejosa,
que tenemos, una Argentina quejosa hoy, y pasemos de una Argentina que se quiera proyectar a otro nivel, pero con un espíritu de valores y de solidaridad. O sea, no tenemos que trabajar para un solo sector. Tenemos que recordar que en Argentina están todos los sectores como en cualquier otro país y a todos tenemos que abarcar. Y volviendo a nuestro tema, yo digo, estoy muy contenta de esto del Kempes, creo que va a ser algo muy fructífero, creo que tiene que llegar a todos lados. Yo les mando un saludo a la cumbre y a nuestro amigo intendente Rubén Ovelar, que bueno, sé que está enterrado todo el día trabajando ahí, a nuestro profe de educación física también, que está trabajando fuertemente y está a cargo, ¿no?, de una parte importante de la municipalidad. Pero creo que estas son las cuestiones. Cuando en nuestro lenguaje, que es otra, el peso de las palabras es impresionante. Cuando en nuestro lenguaje nosotros aprendamos a hablar en forma inclusiva, cuando no discriminemos, cuando seamos abarcativos del conjunto y del todo, cuando seamos capaces de hablar menos y hacer más, cada uno de nosotros tiene que pasar por la vida dejando una huella, una huellita, aunque sea. Yo no te digo de cuestiones épicas que a todos nos encantaría, pero sí de cuestiones mínimas. Dijo alguien una frase muy linda: no merecería haber nacido aquel que no tenga un motivo noble por el cual luchar, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que tener una elección, un motivo, algo por lo cual luchar. Hoy nuestra causa es esta, y nos parece que no tenemos techo. Siempre le digo a la gente que me rodea, no tenemos techo, podemos crecer, crecer y crecer, que hay tanto para hacer, que ya no abarcamos más, nos faltan manos, nos faltan personas que colaboren. Nuestra Secretaría no está en un momento de un crecimiento muy desparejo. Pero eso habla bien de la subsecretaría y estamos contentos. Vuelvo a decir, si armamos equipos de políticas públicas, todo lo que el Kempes o el IPEF vino trabajando por separado, lo que ha hecho la Universidad Provincial por separado, lo que hizo el Ministerio de Educación por separado, lo que hicieron cada uno de los entes, las instituciones privadas, que han hecho todo un camino. O sea, yo rescato toda la tarea que han hecho. Si esto lo multiplicamos, vamos a tener una sociedad inclusiva de verdad, que de a poco se va a ir dando cuenta, y vamos a pasar de ese atraso que teníamos, que lo dije al principio y lo relaté rápidamente, a una sociedad más igualitaria, que esté orgullosa de no ser discriminatoria, que sea abarcativa, que sea inclusiva, que sea accesible, y que trabaje no por los pobrecitos, sino por las personas con discapacidad que son y merecen ser tan dignas como cualquiera de nosotros. Usted lo dijo, por las personas. Y no tengamos miedo y no caigamos a lo mejor en que es muy banal decir sueños, porque los sueños se construyen y se construyen todos los días. Entonces, sigamos soñando en equipo, ¿sí?, para que esos sueños se puedan construir y hagamos de este mundo un mundo muchísimo mejor, que es el que todos merecemos, absolutamente todos. Muchísimas gracias, doctora Puga. Adiós y buenas tardes para todos.